A mi edad pensé que ya nada podía sorprenderme, pero aquella mañana, mientras el sol apenas asomaba por la ventana de la cocina, mi vida dio un vuelco tan inesperado que todavía hoy, al recordarlo, siento un estremecimiento en el pecho. Durante casi 20 años, mi esposa Clara me sirvió el desayuno exclusivamente en la misma taza blanca, una taza simple, sin dibujos, sin grietas, sin nada que llamara la atención. Siempre decía lo mismo: así es mejor, Miguel. Esta taza conserva mejor el calor. Yo nunca discutí, nunca sospeché. Hasta esa mañana, decidí cambiar las tazas sin que ella se diera cuenta. No fue por desconfianza, fue por curiosidad, por cansancio, por una sensación que llevaba semanas creciendo dentro de mí, como una alarma silenciosa que solo los hombres mayores, después de una vida entera observando gestos, son capaces de percibir. Cuando ella salió al jardín a cortar hierbas para el té, aproveché y puse mi desayuno en otra taza idéntica, una que llevábamos años sin usar. Cuando terminé de desayunar y levanté la taza para llevarla al fregadero, vi algo en el fondo, algo que me congeló, un residuo oscuro, espeso, pegado al centro, como una marca deliberada. Mi corazón se detuvo por un segundo. Nunca había visto algo así. Nunca. Mi respiración se volvió pesada, irregular. Y lo peor, no tenía ni idea de qué significaba ese hallazgo, pero sabía que no era un accidente. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Me quedé mirando aquella sustancia en el fondo de la taza. No era café, no era té, no era chocolate. Era algo distinto, algo que parecía casi químico, un olor extraño, un leve picor en la nariz. Y entonces recordé que nunca, en todos esos años, había lavado mi propia taza. Clara siempre la lavaba ella misma. Nunca dejaba que yo la pusiera en el lavavajillas. A veces incluso la guardaba antes de que yo terminara de recoger la mesa. Tragué saliva. La casa estaba silenciosa. El sonido de las tijeras cortando hierbas seguía viniendo desde el jardín. Sentí un impulso de dejar todo como estaba, de fingir que no había visto nada. Pero a mis 68 años, después de haber enterrado a mis padres, a 2 hermanos y a varios amigos, ya no creo en las coincidencias. Y esa mancha no era una coincidencia. Decidí revisar la taza original, la que Clara me había usado cada día. La saqué del mueble alto donde la había colocado sin pensar. La levanté hacia la luz. Y entonces mis manos empezaron a temblar. En el fondo tenía un círculo desgastado, una marca como si algo se hubiera ido acumulando o derritiendo con el tiempo. Como si cada mañana yo hubiera consumido algo sin saberlo. No supe si estaba exagerando. No supe si la imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero algo adentro me decía que no debía ignorarlo. Algo instintivo, algo visceral, algo que había dormido durante años. Clara entró en la cocina justo en ese momento. Yo seguía sosteniendo la taza. Ella se detuvo al verme, y una sombra, una apenas perceptible, cruzó su rostro. La he visto sonreír de muchas maneras a lo largo de nuestra vida, pero esa expresión, esa no la conocía. «¿Qué haces con esa taza, Miguel?», preguntó con una voz demasiado suave. «Solo estaba cambiándolas», respondí. «Pensé que estaría bien usar otra». Clara frunció ligeramente el ceño. «Te dije que esa es mejor», repitió acercándose. «Devuélvemela, por favor». Había algo en su tono que nunca había escuchado. No era enojo, no era preocupación, era urgencia y miedo. Sí, miedo. Mi corazón se aceleró. Así que respondí con calma, fingiendo inocencia. «Clara, solo quiero saber por qué esta taza es tan especial». Ella estiró la mano para tomarla, pero yo no se la entregué. «Miguel», dijo más seria, «dame la taza». Vi un brillo en sus ojos. No de cariño, no de costumbre. Un reflejo rápido, casi imperceptible, que me dijo que esta conversación no debía haber ocurrido nunca. «Clara», dije lentamente, «¿qué es lo que siempre queda en el fondo?». Ella parpadeó. Una vez, 2 veces. Como si su cerebro estuviera buscando una mentira creíble. «Nada, solo restos del desayuno. No huele a café ni a té», respondí sin levantar la voz. Ella se tensó. Su respiración cambió. Durante un segundo,
Creí verla temblar. Entonces dio un paso hacia atrás. Miguel, estás siendo ridículo, dijo. Dame la taza y limpiémosla. Ya está. Pero no me moví. Algo dentro de mí acababa de despertar del todo. Algo que había dormido durante muchos años de matrimonio tranquilo, silencioso, rutinario. A veces el amor se convierte en costumbre, y la costumbre en ceguera. ¿Por qué no puedo usar otra taza? Insistí. Ella apretó los labios, y entonces lo dijo, porque esa es la que debes usar. El corazón se me detuvo, tal cual. La que debes usar. No la que prefiero, no la que conserva el calor, no la que te gusta más. La que debes. Ese matiz cambió todo. Clara, murmuré, ¿qué has estado poniéndome en el desayuno? Ella abrió los ojos de par en par. Retrocedió un paso más. Miguel, por favor, no arruines esto. ¿Qué era esto, nuestro matrimonio? ¿O algo más? Me acerqué un paso, no para intimidarla, sino para verla mejor, para ver si quedaba algo de la mujer con la que me casé hace 4 décadas. Clara, dime la verdad, susurré. Ella comenzó a respirar de manera irregular. Se llevó una mano al pecho. No lo entenderías, dijo. Lo hice por nosotros. Y entonces lo comprendí. Sea lo que fuera, no era un accidente. No era una mancha común. Era algo que ella había puesto, con intención, con propósito, algo que yo estaba consumiendo cada mañana, algo que había sido cuidadosamente escondido bajo el pretexto de una rutina amorosa. Mi voz se quebró cuando dije, Clara, ¿qué me estabas haciendo? Ella cerró los ojos y respondió algo que aún hoy me hace estremecer. Protegiéndote, Miguel, protegiéndonos a los dos. Pero su definición de protección pronto descubriría que no se parecía en nada a la mía. Clara no volvió a hablar después de decir aquella frase. Se quedó quieta, con las manos temblando ligeramente, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Yo la observaba en silencio, tratando de reconocerla. Esa mujer frente a mí era la misma con la que compartí cenas, viajes, pérdidas, risas, noches de insomnio y días de lucha. Pero algo en su mirada, algo había cambiado. O quizás siempre estuvo ahí, oculto detrás de una rutina tan meticulosa que nunca me tomé el tiempo de mirar más allá. Me acerqué lentamente a la mesa y dejé la taza frente a nosotros. La luz que entraba por la ventana iluminó el fondo y resaltó aún más la sustancia oscura allí pegada. Sentí un hormigueo recorrerme los brazos. Clara bajó la mirada, evitando el contacto visual conmigo. Una parte de mí quería abrazarla, exigirle que me dijera la verdad sin rodeos, volver a ser ese hombre que confiaba ciegamente en ella. Pero otra parte, una parte más vieja, más sabia, más cansada, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que fuese que estuviera ocurriendo en nuestra casa. Clara, dije con voz firme, ¿por qué dices que me estabas protegiendo? Ella tragó saliva. Sus ojos se llenaron de una tristeza que casi me derrite, pero no del todo. Ya no podía dejar que mis emociones gobernaran mis decisiones, no después de ver lo que había visto. Es complicado, susurró. No vas a entenderlo si te lo digo así, de golpe. Entonces dímelo despacio, respondí. Desde el principio. Clara retrocedió hasta la encimera y se apoyó contra ella. Respiró hondo, pero su voz salió rota. Tenía miedo de perderte. ¿Perderme? Repetí confundido. Clara, yo no iba a ninguna parte. Ella soltó una risa nerviosa, casi ahogada. Ay, Miguel, tú no sabes lo que pasa cuando no miras. No sabes lo que esconden tus análisis médicos, los que nunca quisiste revisar. No sabes nada de lo que yo he tenido que prevenir. Mis manos se helaron. Mis análisis médicos. Clara, ¿qué hiciste? Ella negó con la cabeza varias veces, con movimientos rápidos, como si quisiera sacudirse una idea desagradable. No lo entenderías. Yo solo quise cuidarte, mantenerte bien, mantenerte aquí. Esas palabras se clavaron en mi pecho como una espina. ¿Mantenerme aquí? ¿A qué te refieres con aquí, Clara? Ella no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Me dirigí al armario donde guardábamos las tazas. Todas estaban alineadas, brillantes, como nuevas. Todas menos la mía, la que ella insistía en usar. La tomé entre mis manos y la examiné con detalle. Era idéntica a las demás,
pero más liviana, más gastada, más manipulada. Miguel, por favor, dijo Clara acercándose, no hagas esto más difícil. Difícil será para ti si no me dices la verdad. Ella se detuvo. Por primera vez en muchos años, la vi con miedo, no el miedo que uno siente ante un accidente, un ruido extraño o una noche de tormenta. Era el miedo de alguien que ha construido una mentira tan grande que ya no sabe cómo sostenerla. Clara, repetí suavemente, dime qué había en esa taza. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Y entonces, antes de que pudiera insistir, el teléfono fijo sonó en la sala. Ese sonido antiguo, casi olvidado, retumbó en la casa como si fuera una alarma. Clara dio un brinco. Yo la miré fijamente. No contestes, le dije, pero ella corrió hacia la sala antes de que pudiera detenerla. La seguí de inmediato, caminando lo más rápido que mis rodillas de hombre de 68 años me permitían. Cuando llegué, ya tenía el teléfono en la mano. «Sí», dijo con voz temblorosa. Hizo una pausa. Su rostro palideció. «Te dije que no me llamaras a esta hora», susurró casi inaudible. Mi corazón volvió a detenerse por un instante. «Clara», dije desde el marco de la puerta. «¿Quién es?» Ella me miró, no con sorpresa, no con culpa, sino con desesperación. Una desesperación que me confirmó algo devastador. Quien estaba al otro lado del teléfono no era un extraño, era alguien importante. «Cuelga, Clara», ordené, dando un paso adelante. Ella negó con la cabeza. «No puedo». Y antes de que pudiera reaccionar, se giró hacia la pared, como si quisiera ocultar la conversación. «No puedo hablar ahora», susurró. «Sí». Él ya empezó a sospechar. «Sí, lo sé, pero no es tan fácil. No puedo hacerlo hoy. Te dije que necesito tiempo». Aquellas palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. «Clara», grité, arrebatándole el teléfono. «¿Con quién estás hablando?» Pero la línea ya estaba muerta. Clara se cubrió el rostro con las manos. Su cuerpo temblaba. «Miguel, por favor, no saques conclusiones precipitadas». «Las conclusiones», respondí sintiendo la rabia mezclarse con el miedo, se sacan solas cuando la esposa de uno recibe llamadas secretas diciendo que no puede hacerlo hoy. Ella empezó a llorar. No lágrimas suaves, no lágrimas culpables, lágrimas profundas, silenciosas, de alguien que sabe que finalmente fue descubierta. «Clara», dije más despacio, «¿qué es lo que no puedes hacer?» Ella levantó la mirada, y finalmente, entre sollozos, dijo, «No puedo dejar que te vayas de mi vida». Pero esa no era la verdad completa. Lo sabía, ella lo sabía, y aunque no lo admitiera aún, había alguien más involucrado, alguien que no debía estar en nuestra historia, y que sin embargo estaba más presente de lo que yo imaginaba. Clara seguía llorando frente a mí, con las manos temblorosas cubriéndose el rostro, como si quisiera esconderse del mundo y de sí misma. Yo la observaba sin moverme, paralizado, tratando de unir piezas que no encajaban del todo. Durante 40 años esta mujer había sido mi compañera, mi sostén en los momentos difíciles, mi refugio cuando la vida se hacía pesada. ¿Cómo era posible que ahora yo estuviera mirándola como a una extraña? «Clara», dije en voz baja, casi susurrando, «dime quién estaba al teléfono». Ella negó con la cabeza una y otra vez, como una niña a la que le piden una verdad que teme decir. «No puedo, Miguel», sollozó. «No puedo». «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué es lo que te ata de esta manera?» Ella respiró hondo intentando calmarse, pero su pecho subía y bajaba de forma irregular. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, como si esperara ver a alguien vigilando desde la calle. Ese gesto me erizó la piel. «¿No estás entendiendo?», dijo sin volverse hacia mí. «Esto no es tan simple. Te estoy protegiendo. Nos estoy protegiendo». «¿De quién?», insistí. «¿De qué?». Clara apretó las manos contra el vidrio. «De una verdad que no estás listo para saber». Mi corazón se aceleró. A veces el cuerpo entiende antes que la mente, y el mío sabía que lo que estaba a punto de escuchar podía cambiar mi vida para siempre. «Entonces dime», dije con firmeza, «hazme entender». Ella finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos estaban hinchados, pero había en ellos una determinación que no había visto antes, como si hubiera llegado el momento que llevaba años intentando evitar. «Miguel,
comenzó. ¿Te acuerdas de aquel médico al que fuiste hace 2 años, el que te hizo estudios porque estabas muy cansado? Asentí lentamente. Claro que me acuerdo. ¿Recuerdas que nunca quisiste volver para ver los resultados? Mi ceño se frunció por instinto. Clara, no volví porque tú me dijiste que no era necesario. Dijiste que todos estaban bien, que había sido solo estrés. Ella cerró los ojos con dolor. No te dije toda la verdad. Sentí un latigazo en el pecho. Clara, no juegues conmigo. ¿Qué encontraron en esos estudios? Ella tomó aire. Abrió la boca, pero no alcanzó a pronunciar nada. Fui yo quien dio el siguiente golpe sin querer, porque recordé algo. Clara, dije con un hilo de voz, ¿esto tiene que ver con lo que había en la taza? Ella apretó los labios. Su silencio fue una respuesta clara. Clara, ¿qué me has estado dando? Pregunté sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué había en mi desayuno? Ella finalmente habló, pero no mirándome a los ojos. Era algo para ayudarte, a mantenerte estable. ¿Estable? Mi voz se quebró. ¿Estable de qué? Clara retrocedió un paso. Miguel, tú tenías un problema cardíaco grave, muy grave. Y si te lo decía, tú te negabas a tratarte. Ya te conozco, eres terco. Nunca vas al doctor. No confías en medicamentos. Así que... Sí. Añadía algo a tu desayuno. Algo que te mantenía bien. Esa explicación sonaba demasiado conveniente, demasiado suave, demasiado perfecta para ser verdad. Yo la escuchaba, pero mis instintos gritaban algo distinto. No está diciendo todo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Pregunté. Ella se secó las lágrimas con rabia. Porque si te decía que estabas enfermo, te hundías, y yo no podía permitir eso. Respiré hondo tratando de ordenar los pensamientos. Clara, ¿qué medicamento era? Ella guardó silencio. No contestar fue la confirmación más devastadora. Clara, ¿qué era? Repetí con firmeza. Ella apretó los puños. Un regulador, susurró. Nada más. ¿Cómo se llama? Pregunté. Ella abrió la boca, y justo en ese momento el sonido del piso crujió detrás de nosotros. Ambos nos giramos. Era mi hijo. No lo había escuchado llegar. ¿Qué medicamento era, mamá? Preguntó él con una mezcla de rabia y miedo en la voz, porque yo vi el fondo de esa taza, y eso no era un regulador. Clara palideció. Literalmente. Su rostro perdió color en segundos. Tú no entiendes, dijo ella. Entonces haz que entendamos, respondió mi hijo, porque lo que yo vi ahí parecía otra cosa. Yo tragué saliva. ¿Qué crees que era, hijo? Él me miró, respiró hondo, y dijo, algo que no querías que papá descubriera, algo que no estaba en ninguna receta, algo que ella no obtuvo legalmente. Clara negó varias veces, temblando. No es lo que piensas. Mi hijo dio un paso adelante. ¿Ah, no? Entonces dime, ¿por qué recibiste una llamada justo cuando papá descubrió la taza? ¿Por qué le dijiste a alguien que no podía hacerlo hoy? ¿Qué es lo que no podías hacer? El silencio que cayó fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Clara abrió la boca, pero esta vez no llegó a responder, porque de repente escuchamos un golpe seco afuera, como si alguien hubiera cerrado una puerta con violencia. Mi hijo corrió hacia la ventana. Miró hacia el coche estacionado al otro lado de la calle. Papá, dijo con voz grave, hay alguien ahí. Me acerqué como pude. Entre los reflejos del cristal, distinguí una figura dentro del auto. No pude ver su rostro, pero la silueta era inconfundible. Un hombre, mirándonos fijamente. Y Clara, al verlo, dejó caer una taza que había tomado sin darse cuenta. Se rompió en pedazos en el suelo. Ella murmuró, no, él no debía venir. No todavía. Mi hijo la miró horrorizado. ¿Quién es ese hombre, mamá? Clara comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no era miedo, era pánico. Clara, dije, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Quién es? Ella levantó la mirada, derrotada, y murmuró, es la persona que te quiere lejos de mi vida. Sentí como si el piso se hundiera bajo mis pies. Mi hijo y yo nos miramos, incrédulos. ¿Lejos? Repetí. ¿Qué estás diciendo, Clara? Ella cerró los ojos. Ese hombre es a quien llamé. Él sabe lo de tu corazón. Él sabe lo que estaba en la taza. Mi hijo dio un paso atrás. ¿Y quién es? Gritó. Clara abrió los ojos, rojos de llanto,
y dijo el nombre que nunca imaginé escuchar. Es tu hermano, Miguel. Es Rubén. Sentí que el mundo se apagaba por un instante. Mi hermano, mi propio hermano, Rubén. Ese nombre cayó en la sala como un cuchillo afilado que no solo cortó el aire, sino también algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasé sin moverme, sin respirar, sin comprender. Las palabras de Clara flotaban todavía, suspendidas, como si quisieran regresar a su boca, como si desearan no haber sido pronunciadas. Mi hijo fue el primero en reaccionar. ¿Rubén?, repitió incrédulo. ¿El hermano de papá? ¿El que se fue hace años? Clara asintió sin alzar la vista. Sentí un temblor en las manos. No era de edad, era de traición, de incredulidad, de un dolor tan antiguo que pensé que nunca volvería a sangrar. «Clara», murmuré, «¿qué tiene que ver Rubén con nuestra vida?» Ella respiró hondo, limpiándose el rostro empapado, pero su voz volvió a quebrarse. «No querías saberlo, Miguel. Siempre cerraste esa puerta. Siempre negaste que tu hermano pudiera hacerte daño. Siempre dijiste que él no era capaz de algo así». Mi hijo me miró confundido. «¿Qué pasó entre ustedes, papá?» Yo suspiré, un suspiro cargado de años, de recuerdos difíciles, de heridas mal cerradas. Rubén y yo, comencé sintiendo un nudo en la garganta. No siempre fuimos distantes. De niños éramos inseparables, pero cuando crecimos, él tomó caminos oscuros, problemas con dinero, amistades peligrosas, apuestas, cosas que no terminé de entender hasta que fue tarde. Clara apretó los puños. «Rubén nunca superó que tú salieras adelante», intervino. «Siempre te envidió todo. Tu trabajo, tu matrimonio, tu estabilidad. Nunca te perdonó haber sido el bueno de la familia». Mi hijo frunció el ceño. «¿Y qué tiene eso que ver con lo que estabas haciendo?», preguntó. «¿Qué tiene que ver con la taza?». Clara tragó saliva. «Tiene todo que ver». La sala se llenó de un silencio insoportable. «Clara», insistí con voz grave, «quiero la verdad. Ya no me sirve la mitad de nada. Quiero saber qué tiene que ver Rubén con esto, contigo, conmigo». Ella finalmente se obligó a hablar. «Cuando tú estuviste enfermo hace 2 años», dijo lentamente, «Rubén se enteró». «¿Cómo?», pregunté. «No lo sé. Tal vez un conocido en el hospital. Tal vez buscó tus datos. Rubén siempre encuentra lo que quiere», respondió con amargura. «Lo cierto es que un día apareció en mi puerta cuando tú estabas dormido. Dijo que sabía que estabas débil y que necesitabas ayuda». Mi hijo apretó los dientes. «¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda?». Clara bajó la mirada. «Dijo que tenía una solución para que Miguel no se deteriorara más, pero que era necesario mantenerlo estable. Me habló de un suplemento que evitaría que le diera un episodio grave. Algo natural, según él, algo que debía disolver en su bebida cada mañana». Yo sentí un puñal en el pecho. «Clara, por Dios, ¿tú confiaste en Rubén para algo así? ¿En él?». Ella comenzó a llorar otra vez. «Yo estaba desesperada, Miguel. Te veía cansado, sin fuerzas, pálido. Te negabas a volver al médico. Rubén hablaba con seguridad. Dijo que tú nunca aceptarías tratarte, que era la única manera de ayudarte. Yo le creí». Me aferré a su palabra. Me aferré a la esperanza de no perderte. Mi hijo negó con la cabeza. «Mamá, ¿en qué estabas pensando?». Ella lo miró con los ojos hinchados. «En ustedes, en su padre, en nuestra vida. No pensé que pudiera ser algo malo. No pensé que Rubén tuviera un motivo oculto, pero yo sí lo supe al instante. Rubén nunca hace nada gratis». Clara asintió derrotada. «Lo descubrí tarde, Miguel, muy tarde. Después de meses, él empezó a llamarme, empezó a controlar la dosis. Empezó a decirme que tú no podías recuperarte demasiado rápido, que si dejaba de usarlo de golpe, podía ser peligroso, y que debíamos seguir por tu bienestar». Mi hijo abrió los ojos, horrorizado. «¿Por el bienestar de quién realmente?», escupió con rabia. Clara apretó los ojos llorando en silencio. «Rubén me amenazó», dijo finalmente. «Me dijo que si dejaba de usarlo contaría cosas que destruirían a la familia. No sé de dónde sacó tanta información, pero sabía cosas de ti, de tu trabajo, incluso de mí. Y yo sentí que me ardía la garganta». «Clara, ¿tenías miedo?». Ella asintió lentamente. «Miedo de él.
Pero también, calló unos segundos, también tenía miedo de perderte. Aunque suene absurdo ahora, mi hijo dio un paso hacia ella, pero ya no con rabia, sino con desconcierto. Mamá, ¿papá estaba siendo envenenado? La palabra cayó pesada. Clara se cubrió la boca con ambas manos. No, no era veneno, dijo con voz rota. No al principio. Era algo para hacerlo dependiente, para que necesitara la taza, para que Rubén pudiera manejar la situación. Yo cerré los ojos. Todo encajaba. La falta de energía, los mareos intermitentes, la dependencia del desayuno, mi extraña apatía en ciertos días. ¿Dependiente de qué, Clara?, pregunté. ¿Qué me estabas dando? Ella finalmente lo confesó. Un compuesto que regula el ánimo y la presión, pero que crea hábito. Si lo dejas de golpe puedes desestabilizarte. Rubén dijo que era seguro, pero después empezó a pedirme dinero, a chantajearme, a decir que si no obedecía, te lo diría a ti. Mi hijo respiró hondo. Entonces, lo que encontramos en la taza era restos del compuesto, admitió ella derrotada. No logré disolverlo bien esta vez. Y lo descubriste. Yo me dejé caer en el sillón. Mis piernas dejaron de sostenerme. Todo lo que creí seguro se volvió un espejismo. Clara Méndez, dije casi sin voz. ¿Por cuánto tiempo? Ella se desplomó en el suelo. 1 año y medio, susurró. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Yo sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Y Rubén sabe que lo descubrí?, pregunté. Clara asintió. Sí. Y si está ahí afuera, señaló la ventana, significa que no viene a hablar. Mi hijo dio un paso hacia la puerta, pero yo lo detuve. No, hijo, dije. Esta vez lo enfrento yo. Rubén seguía dentro del coche inmóvil, mirando hacia nuestra casa como si esperara una señal. No bajaba, no tocaba el claxon, no hacía un solo gesto. Solo estaba ahí, observándonos, como un depredador paciente que conoce los movimientos de su presa antes de que ésta siquiera sepa que está en peligro. Yo me quedé quieto, mirando por la ventana, intentando ordenar los pensamientos que golpeaban mi mente como un vendaval. La traición de Clara, la presencia de Rubén, la sustancia en la taza, los análisis médicos que nunca vi. Todo se mezclaba con la sensación amarga de haber sido manipulado durante más de 1 año. Y sin embargo, lo que más me dolía no era el engaño en sí, sino el motivo detrás de él. Clara decía haberlo hecho por amor, pero ese amor había sido torcido, contaminado, dominado por el miedo y por las amenazas de mi propio hermano. Mi hijo rompió el silencio. Papá, tenemos que llamar a la policía. No, respondí sin mirarlo. ¿Cómo que no?, insistió. Rubén es peligroso, mamá lo dijo, tú lo sabes. Yo respiré hondo. Conocía a Rubén mejor que nadie. La policía no lo asustaría. Él tenía contactos, gente que le debía favores, personas que preferían mirar hacia otro lado. Si lo denunciamos ahora, dije, solo lo pondremos alerta. Y un hombre acorralado actúa sin pensar. No podemos arriesgarnos. Mi hijo apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? Yo seguí mirando al auto. Primero necesitamos pruebas. Todo lo que Clara dijo tiene que estar en algún lugar. Registros, mensajes, algo que demuestre que Rubén estuvo manipulándola. Clara, que seguía en el suelo, levantó la cabeza lentamente. Hay algo, susurró. Algo que guardé por si acaso, pero nunca quise usarlo. Yo me volví hacia ella. ¿Qué cosa? Un cuaderno, respondió. Rubén llevaba notas, fechas, instrucciones. Lo dejaba aquí cuando venía, y una vez lo olvidó. Yo lo guardé sin que él lo notara. Pero está escondido. Mi hijo se inclinó hacia ella. ¿Dónde, mamá? Ella dudó unos segundos. En tu cuarto, Miguel. En el closet superior, dentro de una caja de herramientas que nunca usas. Lo miré fijamente. Clara no parecía estar mintiendo. Su voz era tan débil y derrotada que por primera vez en horas me dio la impresión de que decía la verdad completa. Voy por él, dije. Mientras subía las escaleras, mis piernas temblaban un poco, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de encontrar. Abrí mi closet, moví viejas cajas de zapatos, fotos, ropa que hacía años no usaba,
y finalmente llegué a la caja de herramientas. Era pesada, oxidada por fuera, pero al abrirla lo vi. Un cuaderno negro, sin etiquetas, sin marcas, frío al tacto. Lo tomé con cuidado, como si fuera un objeto peligroso, y al abrirlo, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. En la primera página había una lista de fechas que coincidían con días en los que Clara me había dicho que me veía pálido, cansado, raro. Al lado de cada fecha, una palabra: dosis, otras instrucciones, control, ajustar. Mi respiración se aceleró. Pasé las páginas. Había anotaciones sobre mi salud, comentarios sobre mi comportamiento, incluso un apartado donde Rubén describía mi carácter como controlable si se mantiene el ritmo. Controlable. Esa palabra me quemó por dentro, y entonces, en una página doblada, encontré algo aún peor: una lista de cantidades de dinero, cantidades enormes, con el nombre de Clara escrito al lado en varias ocasiones. Era chantaje, extorsión, manipulación, pero había una última página, una que hizo que me quedara helado. Si Miguel descubre algo, proceder con el plan C. Y debajo, Clara sabe qué hacer. Sentí una punzada en el pecho, me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. Clara había llegado al punto de temer tanto a Rubén que, ¿hasta dónde habría estado dispuesta a llegar? ¿Qué demonios significaba el plan C? Cerré el cuaderno y regresé a la sala. Mi hijo estaba de pie. Clara seguía en el suelo. Ambos me miraron. ¿Lo encontraste?, preguntó mi hijo. Asentí, dejando el cuaderno sobre la mesa. Clara miró hacia otro lado, avergonzada. «Ese cuaderno», susurró. «Lo encontré por accidente. Lo escondí porque tenía miedo. Miedo de Rubén. Miedo de lo que tú pensarías de mí. Miedo de lo que podría pasar si me negaba». Mi hijo abrió la primera página. «¡Dios mío!», exclamó. «Esto es suficiente para meterlo preso». «Sí», dije. «Pero no ahora. Aún falta saber qué significa el plan C». Clara se llevó las manos al rostro. «Miguel, por favor, no leas eso». «Lo leí», respondí con calma fría. «Y ahora necesito que me lo expliques». Ella tardó varios segundos en poder hablar. «Rubén dijo que si tú te enterabas, yo debía convencerte de que estabas enfermo, muy enfermo, para que no confiaras en tus propios recuerdos, que te sintieras dependiente, vulnerable, manipulable». Mi hijo frunció el ceño. «¿Qué? Eso es monstruoso». Clara lloró. «Yo no quería hacerlo, Miguel, te lo juro, pero él me amenazó. Me dijo que si no seguía sus instrucciones, destruiría a nuestra familia, que te dejaría sin nada». Y yo respiré hondo, tratando de procesar. Era demasiado. Demasiado para un solo corazón. Demasiado para una sola mañana. Y entonces, justo cuando iba a responder, recordé que debía cumplir con algo importante para mis oyentes, ahora que la historia se acercaba a un punto crítico. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Mi hijo cerró el cuaderno con fuerza. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Miré la ventana. Rubén seguía allí, esperando, como si supiera que ya habíamos descubierto todo. «Vamos a ponerle fin», dije. «Hoy». Mi hijo tragó saliva. «¿Cómo?». Tomé el cuaderno con la mano firme, empezando por mostrarle que ya no le tenemos miedo, y al decir eso escuchamos cómo la puerta principal comenzaba a temblar. Alguien estaba intentando entrar. Rubén. El primer golpe contra la puerta no fue fuerte, pero sí firme. Un golpe que no buscaba derribarla, sino avisar que quien estaba afuera no necesitaba hacerlo, que tenía tiempo, que tenía poder, que tenía control. Yo sentí cómo mi hijo se tensaba junto a mí, como si su cuerpo se preparara instintivamente para proteger algo, o a alguien. Clara, en cambio, retrocedió varios pasos y se apoyó contra la pared, respirando como si le faltara el aire. El segundo golpe llegó con más fuerza. Mi hijo me miró. «Papá, ¿seguro de que no llamamos a la policía?». Negué lentamente. «Si la policía entra ahora, Rubén va a usarlo en nuestra contra. Tiene contactos. Hará parecer que somos nosotros los inestables. O peor». Clara sollozó. «Rubén no está aquí para hablar.
Él no hace eso cuando siente que alguien lo desafía. La miré. Entonces será mejor que no sienta miedo en nosotros. El tercer golpe no fue contra la puerta, sino contra la ventana. Un toque suave, deliberado, como si quisiera que supiéramos exactamente dónde estaba. Mi hijo se acercó a la cortina, la abrió apenas 1 centímetro y se congeló. «Papá», susurró, «está sonriendo». Mi estómago se contrajo. Esa sonrisa la conocía. Era la misma que había visto cuando éramos niños y quería asustarme. La misma que mostró cuando arruinó a uno de sus supuestos amigos. La misma que llevaba cuando en el funeral de nuestro padre me dijo: «Al final siempre ganamos los que estamos dispuestos a ensuciarnos las manos». El sonido del picaporte empezó a moverse. Clara soltó un grito ahogado. Yo respiré hondo y di un paso hacia adelante. «Voy a hablar con él». «¿Qué?», exclamó mi hijo. «Papá, es peligroso». «Hijo», dije con firmeza, «Rubén no quiere matarme. No todavía. Él quiere control. Quiere poder. Quiere ver si sigo siendo su hermano menor, al que puede manejar. Y hoy voy a demostrarle que no». Mi hijo apretó los puños. «Voy contigo». Clara se enderezó llorando. «No salgan. Por favor, no le den lo que quiere». Pero yo ya había decidido. A veces, la única forma de derrotar un miedo es abrirle la puerta. Cuando giré el picaporte, mi corazón latía con una mezcla de furia y lucidez que no había sentido en años. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba él, Rubén, más envejecido, más delgado, pero con la misma mirada depredadora de siempre. Sus ojos recorrieron mi rostro como si leyera un libro viejo. Luego miró por encima de mi hombro y sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre había odiado. «Hermano», dijo, extendiendo los brazos como si viniera a abrazarme. «¿Cuánto tiempo?». No respondí al gesto. Su abrazo no era un abrazo, era una soga. «Viniste demasiado lejos, Rubén», dije con voz dura. Él ladeó la cabeza fingiendo ofensa. «¿Demasiado lejos? Vine a verte. Vine porque Clara me llamó preocupada. Dijo que estabas alterado, justo lo que había imaginado que usaría». Mi hijo dio un paso adelante. «No actúes, Rubén. Sabemos lo que hiciste». Rubén lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Ah, el hijito brillante de Miguel, siempre tan correcto, tan moral, tan ingenuo. Yo apreté el puño. «Sé lo del cuaderno, Rubén». Su sonrisa se apagó de golpe. Ese detalle lo tomó por sorpresa. Un rubio se despeinó involuntariamente al llevarse la mano al cabello. «¿Qué cuaderno?» «El que olvidaste aquí», respondí. «El que Clara guardó. El que tiene anotado cada chantaje, cada dosis, cada amenaza». El rostro de Rubén se endureció. «Ella no tenía derecho». «Tú no tenías derecho», interrumpí. «Tú te metiste en mi casa, en mi salud, en mi matrimonio. Tú manipulaste a Clara. Tú usaste mi enfermedad para ganar poder sobre nosotros». Rubén chasqueó la lengua. «Oh, Miguel, siempre tan dramático. Yo te ofrecí ayuda. Si Clara malinterpretó las instrucciones, no eran instrucciones», espeté. «Era control, era abuso, y lo sabes». El ambiente se tensó tanto que parecía que el aire se había vuelto espeso. Entonces Rubén dio un paso más cerca. «Miguel», dijo en voz baja, «tú no entiendes con quién estás jugando. Yo no soy el enemigo. Yo soy la única persona que puede mantenerte vivo». Mi hijo se movió para interponerse entre nosotros. «Él no necesita nada de ti». Rubén lo miró con una frialdad que me heló la sangre. «Tu padre no entiende lo delicado que está. Pero tú podrías ser inteligente. Tú podrías ayudarme a que él coopere». Mi hijo rió, incrédulo. «¿Ayudarte? ¿Después de todo lo que hiciste?». Rubén siguió hablando, ignorando su burla. «Miguel, piénsalo, yo puedo darte estabilidad. Yo puedo evitar que tengas esos episodios cardíacos, ese cansancio que tanto te preocupa. Todo gracias a lo que Clara siguió al pie de la letra». Clara soltó un sollozo detrás de mí. Rubén continuó. «Pero si dejas de tomar lo que necesitas», hizo una pausa teatral, «puede ser peligroso, muy peligroso». Mi hijo explotó. «Lo drogaste, maldito». Rubén alzó las manos. Palabras fuertes. No me gustó la connotación. Yo sentí que algo ardía dentro de mí, algo que llevaba guardado décadas, una mezcla de coraje, de tristeza, de amor propio, y entonces di un paso hacia él. «Rubén»,
dije con calma mortal. Yo no necesito nada que venga de ti. Y no voy a seguir siendo tu experimento. Él arqueó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Llamar a la policía? ¿Convencer a alguien de que tu propio hermano te drogó durante más de un año? ¿Tienes idea de lo ridículo que suena? Mi hijo sostuvo mi brazo. Papá, no le des lo que quiere. Rubén sonrió otra vez. Exacto, Miguel. No te conviene ponerte en mi contra. Pero ya era tarde, porque mientras él hablaba, yo noté algo detrás de él. Un coche que se detuvo justo detrás del suyo. Y de él bajaron dos personas, con uniformes, con armas, con placas en el pecho. Mi hijo abrió los ojos, sorprendido. Rubén giró lentamente. Los agentes se acercaron a pasos firmes. ¿Rubén Castillo?, dijo uno de ellos. Rubén tragó saliva. ¿Qué pasa? Está usted bajo investigación, respondió el agente. Tenemos una orden para llevarlo a declarar. Rubén me miró, con odio, con rabia, y con la certeza de que ya no tenía control. Yo solo respondí, no fui yo. Y entonces el otro agente habló. Fue una denuncia anónima con pruebas contundentes. Mi hijo se acercó a mi oído. Papá, ¿fuiste tú? Sacudí la cabeza. No, pero sé quién fue. Rubén gritó. Los agentes lo esposaron. Clara, desde la puerta, se tapó la boca, temblando. Mi hijo se quedó paralizado. Y yo sonreí, por primera vez en días, porque supe exactamente quién había hecho la denuncia. Alguien que había visto todo desde adentro. Alguien que conocía a Rubén mejor que nosotros. Alguien que llevaba años esperando el momento perfecto para traicionarlo. Su nombre apareció en mi mente como un susurro. Daniel. Los agentes subieron a Rubén al coche patrulla mientras él forcejeaba, insultaba y gritaba mi nombre con una furia tan animal que por un segundo temí que pudiera romper las esposas. Pero luego la puerta se cerró de golpe y su voz quedó aislada tras el vidrio blindado. El silencio que siguió fue espeso, eléctrico, lleno de tensión acumulada durante años. Clara cayó de rodillas y comenzó a llorar como no la había visto llorar jamás. No era culpa, ni miedo, ni vergüenza. Era liberación. Era un nudo de angustia desatado después de demasiado tiempo cargándolo sola. Mi hijo se quedó inmóvil, procesando todo, mientras yo observaba el auto que se alejaba lentamente hasta volverse un punto invisible al final de la calle. Pero yo sabía que esto no terminaba con Rubén esposado. Sabía que detrás de esta detención había alguien más moviendo los hilos. Alguien que no actuaba por bondad, sino por venganza. Entramos a la casa. Cerré la puerta con llave. El aire olía a polvo, a tensión y a verdad. Una verdad que por primera vez estaba completamente expuesta sobre la mesa, dentro de un cuaderno negro lleno de secretos. Mi hijo se acercó a mí. Papá, dijiste que sabías quién denunció a Rubén. ¿Quién es Daniel? Clara levantó lentamente el rostro, pálida como una sábana. Daniel, susurró, fue el aprendiz de Rubén, su asistente, su mano derecha durante mucho tiempo. Yo asentí. Sí, Daniel fue su sombra, su aliado, su cómplice, pero también fue su víctima. Rubén siempre tuvo un talento especial para manipular a la gente que lo admiraba. Mi hijo frunció el ceño. Pero, ¿por qué nos ayudaría ahora? Le señalé el cuaderno. Porque él escribió la mitad de esto. Daniel sabía todo. Lo anotaba para Rubén. Y cuando Rubén comenzó a destruirle la vida a él también, Daniel entendió algo importante. La única forma de sobrevivir a Rubén es hundirlo antes de que te hunda a ti. Clara respiró temblorosamente. Daniel vino a verme hace unos meses, confesó. Me dijo que ya no podía seguir ayudando a Rubén, que había descubierto lo que realmente estaba poniéndole a Miguel. Dijo que quería arreglarlo todo, pero que necesitaba tiempo. Yo no sabía si creerle. ¿Y qué te pidió a cambio? Pregunté con el corazón acelerado. Clara se secó las lágrimas. Que lo ayudara a reunir pruebas si llegaba el momento. Mi hijo apretó los puños. ¿Y por qué no nos lo dijiste, mamá? ¿Por qué no hablaste antes? Ella lo miró con una expresión que me rompió el alma, porque tenía miedo de perderlos a los dos, y porque Rubén me dijo que si decía una palabra, él dañaría a Daniel también,
y yo ya no podía cargar con más destrucción. No supe qué responder. Clara había sido cómplice, sí. Había mentido, sí. Pero también había sido víctima de un hombre que sabía muy bien cómo destruir una vida lentamente. Me senté junto a la mesa, abrí el cuaderno de nuevo y pasé las páginas hasta el principio. Ahí estaba todo, fecha por fecha, dosis por dosis, instrucciones que parecían sacadas de un manual clínico. Y entonces, en la página 3, vi algo que me había pasado desapercibido antes. Un dibujo torpe de una taza, con una nota al lado. Usar siempre la misma, para crear hábito. Le señalé aquello a mi hijo. Mira esto. Aquí empezó todo. Rubén sabía que si me acostumbraba a una sola taza, sería más fácil no notar los cambios en sabor, textura o color de la bebida. Y Clara ejecutó cada paso pensando que me ayudaba. Clara sollozó de nuevo. Perdóname, Miguel. Yo no sabía que te estaba haciendo daño. No lo hiciste tú, respondí con suavidad. Lo hizo él. Tú solo fuiste una pieza en su juego. Pero algo seguía sin cuadrar. Algo más profundo. Algo que tenía que ver con la frase que Clara había repetido durante años. Así es mejor. Clara, dije mirándola, quiero que me digas la verdad. ¿Cuándo comenzó exactamente este ritual de la taza? Ella bajó la mirada. A los pocos meses de tu examen médico. Rubén vino un día y me dijo que tú estabas en riesgo, que necesitabas un apoyo constante, que lo mejor era hacerlo sin que tú lo supieras, porque te negarías al tratamiento. ¿Y tú le creíste?, preguntó mi hijo incrédulo. Ella cerró los ojos. Yo veía a tu padre cansado, fatigado, triste algunos días. No sabía qué hacer, y Rubén tenía una manera de hablar, tan convincente, tan segura. Yo pensé que era lo correcto, pero no era solo eso. Yo sabía que Clara no haría algo tan extremo solo por miedo o desesperación. Clara, dije con voz grave, ¿qué más te dijo Rubén? Ella levantó la vista, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Me dijo que tu padre, que tú, podrías perder la memoria si no seguíamos el tratamiento, que podrías olvidar cosas importantes, que podrías olvidar... Su voz se quebró. A mí, mi hijo puso una mano sobre su cabeza, como si el peso de esa frase hubiera caído sobre él también. Mi corazón se apretó. Clara no actuó por maldad, actuó por terror. Terror a perderme. Terror alimentado por un experto en manipulación. Clara, susurré, nunca te habría olvidado. No necesitabas nada de esto para retenerme. Ella cayó de rodillas otra vez. Yo solo quería mantenerte conmigo, lloró, y terminé haciéndote daño. Mi hijo se arrodilló junto a ella. Mamá, esto no te justifica, dijo con firmeza, pero sí explica por qué caíste. Él te usó, te quebró, te hizo creer que su plan era la única salida. Ella asentía sin parar, pero yo seguía mirando el cuaderno. Había algo más, una frase escrita con letra diferente. No era la letra torpe de Rubén, era una letra más fina, más pareja. Daniel. La frase decía, si encuentras esto, no confíes en Rubén. Él no quiere curarlo, quiere controlarlo. Y si logra la dosis final, Miguel no volverá a ser el mismo. Mi respiración se cortó. ¿Dosis final? ¿Qué significaba eso? Le mostré la página a Clara. Ella se quedó en shock. Yo nunca vi esa nota, dijo. Daniel debió escribirla después. Mi hijo se levantó de golpe. Papá, esto no fue solo manipulación. Esto pudo ser mortal. Miré hacia la ventana. Rubén ya no estaba. Pero la batalla apenas comenzaba. Porque ahora sabíamos. Daniel sabía más de lo que dijo. Rubén tenía un plan final. Clara nunca estuvo sola, aunque tampoco estuvo a salvo. Me levanté con dificultad. Tenemos que encontrar a Daniel, dije. Él es la clave de todo. Mi hijo asintió. Clara se quedó inmóvil. Por primera vez en años, la rutina de mi taza había perdido su poder, y yo había recuperado el mío. La casa estaba sumida en un silencio extraño, un silencio que no era calma, sino preparación, como si las paredes mismas contuvieran el aliento, esperando el siguiente movimiento. Clara seguía en el suelo, las manos temblorosas apoyadas en sus piernas, mientras mi hijo daba vueltas por la sala como un animal enjaulado. Yo sostenía el cuaderno negro entre las manos, sintiendo su peso como si fuera una bomba lista para explotar.
Tenemos que encontrar a Daniel, repetí, esta vez con más firmeza. Mi hijo se detuvo. ¿Pero cómo? No sabemos dónde vive ni a dónde pudo haber ido. Clara levantó la cabeza lentamente. Yo, quizá pueda ayudar, dijo con voz débil. Me acerqué a ella. Clara, esto es importante. ¿Qué sabes? Ella tragó saliva, nerviosa. Rubén tenía un lugar donde se reunía con Daniel cuando quería que nadie los viera. Un lugar apartado, fuera de la ciudad. Yo fui una vez, cuando Rubén me obligó a llevarle un pago. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué lugar? Clara cerró los ojos como si recordar ese sitio le resultara doloroso. Una vieja cabaña, abandonada, cerca del río, a unos 30 minutos de aquí. Rubén decía que era neutral, que nadie los molestaría allí. Yo asentí lentamente. Ese era el primer indicio sólido que teníamos. Prepárate, le dije a mi hijo. Vamos a ir. Él abrió los ojos de par en par. ¿Ahora? Ahora, respondí con firmeza. Antes de que Rubén salga de la comisaría. Antes de que Daniel cambie de opinión. Antes de que alguien más mueva las piezas por nosotros. Clara se levantó tambaleándose. Miguel, ten cuidado. Ese lugar no es seguro. Nada lo es ya, Clara, respondí. Pero tenemos que intentarlo. Mi hijo tomó las llaves del coche. Yo guardé el cuaderno en el bolsillo interior de mi chaqueta. Al abrir la puerta, Clara corrió hacia mí y me agarró el brazo con fuerza. No vayas sin decirme algo primero, dijo, con lágrimas en los ojos. Yo la miré fijamente. Dime. Ella respiró hondo. Su voz tembló. Daniel no es como crees. No siempre estuvo en contra de Rubén. Hubo un tiempo en el que él también creyó en ese plan. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué plan? Clara apartó la mirada. El plan de controlarte. Mi hijo apretó los dientes. ¿Qué? ¿Daniel también estuvo de acuerdo? Clara asintió con dolor. Rubén le hizo creer que tú eras un obstáculo, que tu vida estaba en riesgo y que sin el tratamiento podrías dañar a tu familia sin querer. Daniel era inexperto, influenciable. Él creyó que estaban salvándote. Yo sentí una mezcla de ira y decepción recorrerme como un rayo. ¿Y cuándo cambió? Clara bajó la mirada. Cuando vio los efectos. Cuando se dio cuenta de que Rubén no quería ayudarte, sino controlarte. Y cuando Rubén comenzó a exigirle cosas a Daniel que ni él estaba dispuesto a hacer, mi hijo respiró hondo. Entonces Daniel tiene miedo, igual que tú. Sí, susurró Clara, y por eso denunció a Rubén. Pero también es peligroso. Asentí lentamente. Lo sé, y aún así, es nuestra única opción. Salimos de la casa. El viento frío golpeaba nuestra ropa como un presagio. Mi hijo condujo, mientras yo observaba el camino con una mezcla de nostalgia y rabia. A mis 68 años, nunca imaginé que estaría involucrado en algo así. Conspiraciones, manipulación, chantaje, y un hermano que quería reducirme a una marioneta. Pero la vida tiene maneras extrañas de recordarte que aún estás vivo. Tras 20 minutos de camino, la ciudad comenzó a desaparecer detrás de nosotros. El paisaje se volvió más agreste, con árboles torcidos que parecían susurrar secretos antiguos. El río aparecía a la derecha, oscuro y profundo, serpenteando entre la maleza. ¿Es aquí?, preguntó mi hijo. Más adelante, respondí, reconociendo vagamente el lugar por las descripciones de Clara. Después de unos minutos más, la vi. La cabaña, vieja, de madera gris, con ventanas pequeñas y una puerta que parecía haber sido forzada más de una vez. El aire alrededor era pesado, como si la propia naturaleza advirtiera que ese lugar había sido testigo de actos oscuros. Estacionamos a una distancia prudente. ¿Hay alguien adentro?, preguntó mi hijo. Entrecerré los ojos. No había luces, no había movimiento, pero había un coche viejo estacionado al lado, un coche que conocía, el coche de Daniel. «Está aquí», dije en voz baja. Mi hijo tragó saliva. «¿Entramos?», asentí. Nos acercamos lentamente pisando hojas secas que crujían bajo nuestros pies como huesos antiguos. Cada paso hacía que mi corazón se acelerara más. Llegamos a la puerta. Estaba entreabierta. Mi hijo me miró. «Voy primero». «No», respondí con firmeza. «Primero voy yo». Empujé la puerta suavemente. El interior estaba oscuro,
pero no completamente. Una lámpara a queroseno parpadeaba en una mesa. Las sombras danzaban en las paredes como figuras que querían escapar. Y entonces lo escuché. Un sollozo humano. Daniel, llamé. Soy Miguel. El sollozo se detuvo. Mi hijo encendió su linterna del celular y la apuntó hacia un rincón. Daniel estaba allí, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, con el rostro marcado por miedo, culpa y agotamiento profundo. Miguel, murmuró, sabía que vendrías. Me arrodillé frente a él. Rubén fue detenido, dije. Gracias a ti. Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. No lo hice por ustedes, susurró. Lo hice porque él iba a destruirme, pero también porque supe que estaba a punto de dar la última dosis. Mi corazón dio un salto. ¿Última dosis? Daniel asintió. Sí. Rubén dijo que si tu cuerpo se acostumbraba lo suficiente, la última dosis te habría dejado. Tragó saliva. Irreversible, no mortal, pero diferente, fácil de manejar, como él quería. Mi hijo apretó los dientes. Y ya tenía esa dosis. Daniel asintió lentamente. Sí. Y está... Se señaló el bolsillo de la chaqueta. Aquí. Mi respiración se detuvo. Daniel, dije lentamente. ¿Por qué la guardaste? Él me miró, con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, porque no sabía si Rubén me obligaría a usarla. El silencio que siguió fue brutal. No había vuelta atrás. Rubén había querido destruirme. Daniel había sido parte, Clara había sido instrumento, y ahora todos estaban implorando redención. Mi hijo se volvió hacia mí. Papá, ¿qué hacemos ahora? Miré a Daniel. Miré el frasco en su bolsillo. Miré mis manos y respondí, ahora hacemos justicia. Daniel seguía sentado en el suelo, temblando, con los ojos clavados en el frasco que llevaba en su bolsillo. Una pequeña botella transparente, inofensiva a simple vista, pero con el potencial de cambiar mi vida para siempre. Mi hijo lo observaba con una mezcla de compasión y rabia contenida, mientras yo intentaba asimilar la magnitud de lo que ese objeto representaba. La dosis final. El último paso del plan de Rubén. El golpe maestro que lo habría dejado todo a su favor. Dámela, le dije a Daniel. Él alzó la vista, sorprendido. ¿Qué vas a hacer con esto? Lo que Rubén nunca imaginó que haría, respondí con frialdad. Mi hijo intervino. Papá, espera, no sabemos qué contiene, no sabemos cómo manejarlo. Lo miré. Hijo, durante un año entero ingerí esto sin saberlo. Ahora al menos tengo la oportunidad de decidir qué hacer con ello. Daniel bajó la cabeza. No deberías tocarla, Miguel. Rubén estaba obsesionado con ese frasco. Decía que era la llave, que con él nadie podría detenerlo. Yo estiré la mano. Dámela, Daniel. Con un suspiro tembloroso, él sacó la botella y me la entregó. Era más pesada de lo que esperaba. La sostuve entre los dedos mientras una corriente de recuerdos me atravesaba. Las mañanas con la taza, el cansancio inexplicable, los mareos ocasionales, las discusiones con Clara que nunca entendí, la sensación de estar perdiendo partes de mí mismo sin saber por qué. Todo estaba aquí, dentro de un frasco. ¿Rubén te dijo exactamente qué contenía?, pregunté. Daniel negó con la cabeza. Solo lo llamaba el ajuste final. Dijo que te dejaría dócil, sumiso, que podrías vivir sin problemas, pero nunca cuestionarlo, nunca desobedecerlo, nunca enfrentarlo. Mi hijo golpeó la mesa con el puño. Ese hombre está enfermo. Es un monstruo. No, corregí en voz baja. Es un cobarde. Y hoy eso se acaba. Guardé el frasco en el bolsillo interior de mi chaqueta. Tenía un plan, uno que estaba formando en mi mente desde que Daniel mencionó la existencia de esa dosis. Un plan que Rubén jamás habría anticipado. Un plan simple, pero devastador. Daniel, dije mirándolo, necesito saber una cosa, una sola, lo que sea. ¿Rubén actuó solo? Daniel tragó saliva antes de responder. En el plan contra ti, sí, pero tenía contactos, personas que le conseguían sustancias, gente que le debía favores, pero el control directo sobre Clara y sobre ti fue exclusivamente suyo. Eso era suficiente. Me levanté. Nos vamos. Mi hijo abrió los ojos. ¿A dónde? A la comisaría.
Daniel se puso de pie de inmediato. Ya no pueden ir. Si lo provocan, dirá que todo es falso, que Clara lo inventó, que ustedes están manipulando las pruebas. Rubén no es tonto. Puede girar la historia para que los culpables parezcan ustedes. Lo miré con firmeza. Daniel, Rubén ya no tiene poder sobre mí, y mientras más hable, más se delatará. Mi hijo frunció el ceño. Papá, ¿estás seguro de esto? Asentí. Más que nunca. Rubén siempre ha usado mi silencio como arma, pues ahora voy a darle justo lo que no espera, mi voz. Salimos de la cabaña, dejando a Daniel atrás. Aunque temblaba, supe que él también quería que esto terminara. Él sabía que la única forma de deshacerse para siempre de Rubén era que yo lo enfrentara mientras tenía por primera vez en mi vida pruebas. Subimos al coche y manejamos hacia la ciudad. En el trayecto mi hijo me miró varias veces. Papá, ¿qué es ese plan que dijiste tener? Me tomé unos segundos para responder. Rubén siempre creyó que podía controlarme, que podía manejar mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. Pues voy a demostrarle que nunca, ni siquiera bajo su supuesto tratamiento, me quebró del todo. ¿Cómo? Saqué el frasco del bolsillo y lo miré detenidamente. Usaré esto para destruirlo. Mi hijo abrió la boca alarmado. ¿Qué? Papá, no puedes. Eso es peligroso, ilegal, arriesgado. Tranquilo, lo interrumpí. No voy a dárselo a nadie, ni a Rubén, ni a Clara, ni a mí mismo. Pero esto es la evidencia más poderosa que tenemos. Si Rubén niega todo, este frasco lo hunde. Mi hijo respiró hondo, aliviado. Pensé que... No, hijo, lo calmé. No soy como él, pero puedo usar lo que creó para hundirlo. Cuando llegamos a la comisaría, el auto de Rubén aún estaba allí. Lo habían retenido. Buen signo. Significaba que la denuncia anónima que Daniel había hecho era sólida. Entramos al edificio. Un oficial nos detuvo. ¿En qué puedo ayudarlos? Venimos a declarar, respondí. Sobre Rubén Castillo. El oficial arqueó una ceja. ¿Usted es Miguel Castillo? Sí. Sus ojos se iluminaron. Pase. El inspector quería hablar con usted. Nos condujo a una sala pequeña con 2 sillas y una mesa metálica. El inspector llegó minutos después. Señor Castillo, dijo estrechándome la mano, su hermano está aquí, diciendo que usted sufre episodios de confusión mental, que su esposa también, que todo es un malentendido. Sonreí con calma. ¿Eso dijo? Insiste en que nadie debe creerles. Saqué el cuaderno negro y lo puse sobre la mesa. Luego saqué el frasco y lo dejé junto a él. La verdad es esta, dije. El inspector abrió los ojos con sorpresa mientras hojeaba el cuaderno. Esto es grave. Y es real, agregué. Mi hijo intervino. Hay mensajes, fechas, amenazas. Él manipuló a mi madre y envenenó a mi padre durante más de 1 año. El inspector asentía mientras tomaba notas, pero entonces me miró fijamente. ¿Y usted, señor Castillo? ¿Qué quiere que pase con su hermano? Mi respuesta fue simple. Quiero que la verdad lo destruya, no mis manos. En ese momento un grito retumbó desde el pasillo. Era Rubén. Miguel, Miguel, no sabes lo que estás haciendo. Tú sin mí no eres nada. Me levanté con lentitud y me asomé a la ventana de la sala de interrogatorios. Rubén estaba allí, esposado, con el rostro descompuesto por la rabia y el miedo. Lo miré a los ojos por primera vez sin temor. Te equivocas, Rubén, dije con serenidad absoluta. Sin ti, vuelvo a ser yo. Los agentes lo arrastraron mientras él seguía gritando incoherencias. Mi hijo puso una mano en mi hombro. Por primera vez en años, me sentí libre. Y sin embargo, aún faltaba un capítulo. Uno que cerraría para siempre la historia de la taza, de Clara y de mí. La madrugada nos recibió afuera de la comisaría como un suspiro helado. El aire olía a tierra fría, a cansancio, a un amanecer que todavía no se atrevía a mostrarse. Mi hijo y yo caminamos en silencio hacia el coche. Ninguno de los dos sabía cómo procesar lo que había ocurrido en las últimas horas. Rubén estaba detenido. Daniel había confesado. Clara había revelado su participación. Forzada, sí, pero participación al fin. Y yo tenía en el bolsillo el frasco que simbolizaba 1 año entero de mentiras, manipulaciones y decisiones tomadas por otros en mi nombre. Abrí la puerta del coche con manos temblorosas. No sabía si era por alivio, miedo
o simplemente porque a mis 68 años ya no tenía la fuerza que creía tener. Pero mi hijo me miró con un respeto que jamás había visto en sus ojos. Era como si de pronto yo hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Mi dignidad. Nos sentamos. Encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó mirando la carretera oscura frente a nosotros. «Papá», dijo con voz baja, «¿te das cuenta de que pudiste haber muerto?» No respondí de inmediato. Me quedé mirando mis manos. Manos viejas, marcadas por años de trabajo, por herramientas, por caricias, por pérdidas. Manos que jamás habían temblado tanto como ahora. «Hijo», respondí finalmente, «yo ya estaba muriendo. Poco a poco. Sin saberlo. No en el cuerpo, sino en la mente. En el espíritu. Rubén estaba destruyéndome desde adentro, y yo no lo veía. Él apretó el volante. Y mamá fue parte de eso. Suspiré. Tu madre estaba atrapada. No la justifico, pero puedo entender su miedo. Cuando amas a alguien, el terror a perderlo puede volverte ciego. Él me miró con los ojos llenos de tristeza. ¿Y la vas a perdonar? Esa pregunta me atravesó como una lanza. Perdón. Una palabra tan pesada como la culpa, tan afilada como la verdad. No tenía una respuesta clara. Clara me había hecho daño, sí, pero también había sido manipulada por un hombre que siempre supo dónde golpear. No lo sé, respondí con sinceridad. El perdón no es algo que se dé en un día, ni siquiera en una semana. Necesito tiempo y espacio. Lo único que sé es que ya no quiero continuar viviendo en una mentira. Mi hijo asintió. Entonces vámonos a casa. El camino de regreso fue silencioso. La ciudad dormía, ignorante del caos emocional que se escondía en el asiento del copiloto. Yo observaba las luces de las farolas reflejándose en el parabrisas, y pensé en lo extraño que es cómo funciona la vida. Uno puede caminar durante años creyendo que pisa un suelo firme, y en cuestión de horas descubrir que siempre estuvo parado al borde de un abismo. Cuando llegamos, Clara estaba sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas, solo un cansancio profundo, de esos que no se van con dormir. Se puso de pie apenas nos vio entrar. «Miguel», dijo con la voz quebrada. Yo levanté una mano para detenerla. «No hables aún», pedí. «Necesito decir algo primero». Ella tragó saliva, asintiendo en silencio. «Clara», comencé, «tú y yo hemos compartido 40 años de vida. No fueron perfectos, pero fueron nuestros. Cuidaste de mí, de nuestro hijo, de nuestro hogar. Te esforzaste más que nadie en mantener esta familia de pie. Y sin embargo, dejaste que Rubén entrara en nuestra vida. Le abriste la puerta a un hombre que jamás debiste permitir que se acercara. Te manipuló, sí, pero tú también permitiste que nuestra confianza se rompiera». Ella cerró los ojos. «Lo sé, Miguel. Me equivoqué. Te fallé. Te puse en riesgo. No puedo cambiar eso. Pero te juro que nunca quise hacerte daño». «Lo sé», respondí suavemente. «Pero el daño está hecho, y tengo que sanar». Clara se cubrió el rostro con las manos. «¿Me vas a dejar?» Mi hijo nos miró con angustia. Yo no respondí de inmediato. Caminé hacia la cocina. La luz tenue iluminó la mesa donde tantas veces habíamos desayunado juntos. Allí estaba la taza blanca, inofensiva, silenciosa, guardando secretos como una tumba. La tomé entre las manos. «Esta taza», dije desde la cocina, «se convirtió en una jaula, una prisión diaria, una rutina que me borraba un poco cada mañana». Clara se acercó lentamente. «Miguel, por favor». «No», la interrumpí. «No quiero seguir viviendo en una prisión disfrazada de amor. No quiero tomar nada que no elija. No quiero depender de una mentira para existir». Le di la espalda y abrí el basurero. Solté la taza. El sonido de la cerámica golpeando el plástico fue más liberador que cualquier palabra. Clara lloró en silencio. Mi hijo se acercó a ella y la sostuvo. Yo me apoyé en la mesa. Sentía el pecho lleno, pero no de dolor. Era algo distinto. Era la sensación de recuperar el control. De volver a ser Miguel y no un experimento, no un paciente que no sabía que lo era, no un hombre manipulado desde la cocina de su propia casa. Regresé a la sala. Clara levantó la mirada con el corazón roto. «¿Qué va a pasar con nosotros, Miguel?» Me senté frente a ella.
Vamos a tomar distancia, respondí con calma. Necesito recuperar mi vida. Necesito tiempo para sanar. Necesito volver a confiar en mí mismo antes de poder confiar en ti. Ella asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta desde hacía horas. Lo entiendo, susurró. Haré lo que necesites, solo no me odies. No te odio, Clara, dije con sinceridad, pero tampoco puedo seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Se llevó una mano al pecho, llorando. Te amo, Miguel. Y yo te amé tampoco poco, respondí. Pero el amor verdadero no puede forzarse, debe respirarse. Mi hijo intervino con voz suave. Papá, ¿quieres que me quede contigo esta noche? Lo miré. Ese joven que había crecido bajo mi techo, que había visto mis debilidades sin juzgarme, que había sido mi fuerza cuando yo creía haber perdido la propia. Sí, hijo, respondí. Quédate. Clara se levantó lentamente. Me voy al cuarto, a empacar algunas cosas. No quiero estorbar. La vi caminar hacia el pasillo, encorvada, derrotada, pero también humana. No era una villana, no era un monstruo. Era una mujer que había amado mal, que había creído que controlar era proteger, que había caído en las redes de un hombre peor que ella. Mientras tanto, yo miré la taza rota dentro del basurero, y me di cuenta de algo. La taza estaba vacía. Por primera vez en mucho tiempo, yo también lo estaba. Vacío, pero limpio. El vacío no siempre es pérdida. A veces es espacio para volver a empezar. Mi hijo me puso una mano en el hombro. Lo que hiciste hoy, papá, no cualquiera lo hace. Sonreí con cansancio. Lo que hice hoy fue sobrevivir. No, corrigió él. Hoy renaciste. Caminé hasta la ventana. La calle estaba oscura, pero ahora se sentía distinta. Menos peligrosa. Más mía. Un coche pasó lentamente, y por un segundo pensé que era Rubén regresando para atormentarme. Pero no. Él estaba tras las rejas, y aunque faltaba mucho para que la justicia hiciera lo suyo, al menos por ahora, ya no podía tocarme. Miré mi reflejo en el vidrio, líneas profundas en el rostro, ojos cansados, pero detrás había algo más, firmeza, determinación, vida. Tomé aire y lo exhalé lentamente. Mañana será un día nuevo, dije en voz alta. Mi hijo sonrió. Sí, papá, y lo enfrentaremos juntos. Me quedé allí un momento más, observando la calle silenciosa, sintiendo la gravedad de un capítulo que finalmente cerraba después de demasiados días de oscuridad. Cerraba una historia con una taza, con una sustancia, con un hermano traicionero, con una esposa asustada, con un hijo fuerte, y conmigo mismo, un hombre que tardó demasiado en verse con claridad. Pero me vi, y eso bastaba. Apagué la luz de la sala, subí las escaleras con pasos lentos, cerré mi habitación, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dormí en paz. Me llamo Miguel, tengo 68 años, y mientras te hablo ahora, sentado en mi sillón favorito, siento algo que pensé que nunca volvería a sentir: tranquilidad. Han pasado algunos días desde aquella noche en la que enfrenté a Rubén, en la que Clara confesó su parte, y en la que mi propio hijo me recordó quién era de verdad. No te voy a mentir, todavía duele. Todavía me pregunto cómo no vi lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos, cómo permití que la rutina disfrazara el veneno, cómo dejé que el miedo ajeno se convirtiera en mi prisión. Pero hoy, sentado aquí, entiendo algo que antes no veía. A veces la vida te obliga a romperte para que puedas reconstruirte con tus propias manos, sin que nadie decida por ti qué piezas conservar. La taza ya no existe. La tiré yo mismo, pero no la recuerdo con odio. La recuerdo como un recordatorio, una advertencia, un símbolo de que nunca más permitiré que nadie tenga poder sobre mi voluntad. Clara se fue unos días con su hermana. Necesita ayuda, yo también, pero estamos vivos, y eso ya es una victoria. Mi hijo me acompaña y cada mañana preparo mi propio desayuno, sin miedo, sin dudas, solo con la certeza de que sigo aquí, de pie, respirando, recuperándome. Ahora que escuchaste mi historia, quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios qué te pareció, qué habrías hecho tú y desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Miguel, y esta fue mi historia.